Buenas noches, mis sobrevivientes. Esta vez los invito una vez más a escuchar uno más de nuestros relatos. Espero que donde sea que se encuentren estén de la mejor manera posible, saludables, felices y combativos. Lamento mucho la tardanza, pero espero que este capítulo en verdad les agrade. Este capítulo se llama Desesperación. Como siempre, agradecemos a Purple Planet por la música y a ustedes por la atención a este proyecto. Así que sin más por el momento, les presento Desesperación. La respiración se entrecortaba, el corazón desbocado latía con terribles insinuaciones, mientras el arma de carmín presencia se escurría por más de una herida, mientras que en la mente solamente existía el miedo. No, ya ni siquiera podía ser miedo. Aquello era terror, absoluto. El hombre herido, el hombre que oía sabía perfectamente que la supervivencia estaba muy lejos de su alcance, pero no podía ceder. No podía simplemente sazonarse ante la venida de León. Tenía que de alguna manera durar un poco más, solo un poco más, y el resto estaría bien. Solamente debería aguantar un poco más. Pero el cómo, ese era un asunto completamente distinto. Escuchaba las pisadas a la distancia. Sus perseguidores no eran sutiles, no. Ellos reían mientras cortaban las hojas largas de los árboles, mientras escudriñaban cada sector de aquella selva embotellada. Aquel hombre, en aquel lugar, era solo una presa más, un eslabón torcido más de la cadena. ¿Dónde está el parásito? Gritaban los cazadores a la distancia mientras reían. Entonces, con todos sus años mal vividos encima, con los kilos de la depresión y malas costumbres, aquel hombre, aquella presa huyó de nuevo, mientras el sudor se mezclaba con sus lágrimas y sus recuerdos le impelían a no rendirse. Pero él sabía bien que no podría escapar. A lo único que él podía jugar era a estirar un poco más el tiempo. Tiempo. Curioso que ahora todo dependía de 5 minutos más, cuando en su vida todo había sido exactamente así. 5 minutos más de cama, de juegos, de lisonja, y ahora solo luchaba por 5 minutos más de vida, por malditos 5 minutos más. De hecho, todo había empezado así. 10 días antes de ser presa, él era solo un hombre mundano, tal vez no merecedor de tal título. Arruinado, sin dinero, solo un engrane más atrapado en una maquinaria que nunca entendió. En su vida familiar no era más que un cajero automático, descompuesto. Sus hijos habían crecido y en efecto era culpable de no ser de no ser el mejor proveedor. Pero no era por falta de intención, solamente él no era lo que se esperaba. No lo había sido para sus padres y no lo fue para su exesposa, y definitivamente no lo era para sus hijos, que esperaban mucho más de su padre, mucho más de lo que él alcanzaba a proveer. Nunca pasaron hambre, no vivían de manera indecorosa, pero les faltaban los lujos, las ropas, los artefactos modernos, los viajes. Uno de sus muchachos le había dicho que había nacido fracasado y moriría de la misma manera, lo cual era probablemente cierto a ojos de aquel hombre que a sus 45 pesaba mucho más de lo que debería, ganaba mucho menos dinero de lo que se esperaba y estaba tan solo como la sociedad dictaba que debía ser. Solamente eran él y sus muchas deudas, pues él aspiraba a pintar, a crear lienzos que hicieran enternecer al mundo, presentarles mundos imposibles, pero no tenía el talento o las conexiones, o probablemente ambas. Él era un soñador más en un mundo donde lo más visto era aquel espantoso programa, ese que llenaba de anuncios toda la tele, los caminos, la radio. Sin embargo, de vuelta en aquel momento, aquel rollizo hombre corría entre los árboles, se esquivaba las piedras, se internaba por los riachuelos, hasta que una fanfarria interrumpió todo, un sonido armonioso en medio de aquel caos, y una voz. Parásito Sebastián ha superado la línea de los 10 minutos. Se añade
un lingote de oro a su cofre. Sebastián. Sí, ese era su nombre. Sin embargo, aquella palabra ahora le era tan extraña, tan ajena. Nadie la había usado en años. Al menos escucharla por todo lo alto era de cierta manera reconfortante. Pero aquello, ese instante, debía ser solo el principio. Tenía que serlo. Sin embargo, algo candente rozó su muslo derecho. El dolor, a pesar de la adrenalina, fue increíblemente perturbador. Cuando Sebastián volteó a ver la razón de aquel dolor, se dio cuenta que una bala había robado parte de su carne, y el origen de aquella bala perdida era una mujer enfundada en traje de guerra, camuflaje por doquier que disimulaba su esbelta figura, pero no el arma, no a la asesina. Aquella mujer iba sonriente hacia la presa. Sebastián comenzó a huir rengueando de la pierna, torpe, inútilmente, mientras la cazadora colocaba su arma en su funda y sacaba un par de cuchillos terriblemente afilados. Entonces ella se acercó como una maldición. Sebastián era presa fácil y de inmediato sintió el rigor de aquellas armas. La primera laceró el antebrazo derecho, la segunda le hizo perder el dedo anular y el meñique de la mano izquierda. El cuchillo tenía un filo infernal, su corazón latía con locura, sentía la vida escurrirse de entre sus heridas, sus ojos, su pecho. Aquella mujer convertida en monstruo a sus ojos se acercaba con metódica y parsimoniosa maldad, y una sonrisa que helaba el alma, que pronto estaría prófuga. De vuelta en un recuerdo, Sebastián se encontraba en una oficina, ante ojos escrutadores. Dos hombres jóvenes revolvían un montón de papeles con su nombre, sus datos. Al parecer aquello eran pruebas médicas y psicológicas. Aquel par de hombres hablaban de él como si prácticamente no estuviera ahí o no existiera. ¿Tiene depresión? Ay, ninguna persona sana se mete a esto. No está tan mal en sus niveles, lo único que tiene alto es la presión y los triglicéridos. Ah, mira tú, qué sorpresa. Pero con su presión el suplemento especial podría hacerle estallar el corazón. No se espera mucho de él de todas maneras. Mira, en su juventud dice que fue un atleta. Al parecer sabe un poco de artes marciales. Y entonces una mirada burlona lo miró de pies a cabeza, y simplemente la segunda voz contestó, de eso hace mucho. Todo esto ante los ojos apagados de Sebastián, que ya había olvidado lo que era molestarse por sentirse invisible o inútil. Aquella cita terminó con un apretón de manos y una despedida. Le harían saber si había un lugar para él, lo cual era sorprendente. Ni siquiera en un lugar así había cupo para alguien como él. Regresó a su diminuto apartamento, un lugar pequeño donde había metido todos sus sueños y pasiones, un sitio donde había metido tantos juguetes inútiles como su escaso salario le había permitido, reminiscencia de sus héroes ficticios, íconos de lo que admiraba, de lo que aspiraba a ser, de haber tenido el coraje alguna vez en su vida. Estaba así sumido en sus pensamientos cuando un mensaje de uno de sus hijos llegó directo a la TV. Ya saben, gracias a la multiconectividad. El mensaje se tocó de manera automática al señalarlo con el control. ¿Ya tienes el dinero para mi nueva tableta? Te la pedí hace 3 meses. La que me compraste ya es obsoleta, ya no se ve bien, ya me hacen burla. El mensaje continuó por algunos segundos más, pero era exactamente lo mismo. Nada de hola papá, ¿cómo estás? O espero que te haya ido bien en el doctor. No, solamente reclamos y recordatorios de que nunca había sido más que un fracasado. Sin embargo, en ese momento, la realidad se impuso. Aquella mujer se acercaba de nuevo con la determinación sádica de quien está acostumbrado a matar. Ella era joven, peligrosa, pero no tenía de su lado la desesperación ni las ganas de ser algo más que un estorbo. Entonces Sebastián se levantó del piso y esperó el momento indicado. Ella era famosa por matar siempre con cuchillo a sus víctimas.
Si la vida le había permitido conservar sus reflejos a pesar de todo, ese era el momento. No podía ser un segundo antes ni un segundo después. Entonces ella hizo su movimiento, el mismo que Sebastián miró 10, 100, 1000 veces en la tele. Una finta con el puño izquierdo, un paso al frente para asegurar el tajo directo a lo yugular. Pero en ese baile Sebastián se había puesto tantas veces que en su lugar que su cuerpo sabía qué hacer. Dio un paso hacia el frente, bloqueó el brazo armado de su enemigo con la diestra, mientras un golpe con la testa abría la defensa de la asesina y con la siniestra una piedra terminaba de hacer el trabajo. En un breve momento ella había caído, y el cielo se pintó de luces, colores, anuncios que decían bonus, acompañados de una voz que decía medio lingote al cofre de Sebastián. Entonces él sabía qué debía hacer para que aquella fuera una barra completa de oro. Debía terminar el trabajo. Su enemigo estaba inconsciente. Si podía darle muerte, acumularía más, un poco más, pues al desaparecer su pulso, el bonus sería doble. Así que tomó una piedra bastante grande como para terminar el trabajo. Miró con furia a la mujer, pero simplemente no pudo hacerlo. No podría. Él no era esa clase de hombre. Pero lo que sí podía hacer, lo que sí era tildado o llamado, era precavido. Entonces le retiró las armas de fuego a la guerrera. Tomó aquella roca y la dejó caer con todas sus fuerzas sobre la rodilla derecha de la cazadora. Pudo escuchar crujir los huesos e incluso el dolor despertó a la fiera, que no podía más que berrear de dolor y arrastrarse. Su noche había terminado y probablemente su temporada, pero lo que su ira no le permitía ver es que había al menos conservado su vida. El improbable sobreviviente entonces continuó su camino mientras miraba un reloj que parecía estar hecho de estrellas en el horizonte. Ya iban 17 minutos. Solamente necesitaba un poco más de tiempo, un poco más de suerte. Pero la suerte era un recurso finito en esa cópula, pues de la nada sintió algo que hizo arder su antebrazo, y ante la sorpresa pudo ver una flecha que le había atravesado él mismo, sin piedad, sobre la misma herida que le causó la mujer, y ahora fungía como un ornamento punzante e insagrante. Miró a todos lados y entonces lo vio. No muy lejos de él estaba otro de los cazadores, al cual se le conocían por dos razones. La primera era el que era el hombre con el mejor ojo de toda la cúpula. Pudo haberlo matado, pero la segunda razón de su fama se hacía presente, y esa era que simplemente era un sádico de porquería. Y el sádico ya estaba cargando la segunda flecha, misma que encontró hogar justo en el hombro de nuestro sobreviviente, justo arriba del pulmón, pues el juego debía continuar solo un poco más, lo suficiente para hacerle perder sangre, no lo suficiente para hacerle ganar más dinero, pero sí para aumentar el placer del cazador. De vuelta en sus recuerdos, en su departamento, Sebastián estaba con un hombre de dudosa percha, joven, delgado y oculto por ropas demasiado amplias para él. En el torneo de la cúpula te darán píldoras. Estas son un compuesto poderoso, te darán resistencia, fuerza, adrenalina, por algunos minutos, pero afrontémoslo. Eso no te será suficiente. Pero si lo tomas con esta otra pastilla, el efecto durará mucho más, será más inmediato y será mucho más prominente. Sebastián entonces tomó las pastillas que estaban sobre la mesa, las miró con recelo. Dicen que de por sí, por mi presión arterial, su pastilla podría matarme, contestó. El joven guardó silencio un momento y casi de manera fraternal replicó: No es una certeza. He visto hombres más enfermos que tú tomar este combo y viven para contarlo. Además, tendrás alrededor de 10, 15 minutos de efecto. Mientras estés bajo la influencia de estas drogas, el corazón latirá fuerte. El problema
es el bajón. Ahí es donde todo podría irse directito a la mierda. Sin embargo, amigo mío, si entras a la cúpula de los vencedores, ¿realmente esperas salir con vida? Los hombres quedaron en silencio. El joven le dejó las pastillas. Se notaba que quería decir algo más, pero no tenía las palabras exactas. Así que simplemente le dio una palmada al hombre y dejó que el silencio lo dijera todo mientras se marchaba. De vuelta a la jungla. Ya eran 3 las flechas que habían saboreado la carne del sobreviviente, así que en un suave movimiento metió su mano izquierda en uno de sus bolsillos y sacó las 2 pastillas. Las tragó en un instante, pero nada ocurrió. El golpe instantáneo que esperaba no estaba ahí, y mientras se preguntaba qué estaba pasando, una flecha más zumbó por su cráneo. Era el movimiento favorito de aquel cazador. Debía hacer sangrar la ceja para cegar a la víctima, pero por fortuna, esta vez había fallado. Sin embargo, el ritmo de aquellos pasos lo acercaba un poco más, y entonces la distancia se estaba acortando, y fuere cual fuere su siguiente objetivo, seguro no fallaría. Pudo ver entonces al enemigo a corta distancia. Todo comenzó a ralentizarse. Veía cómo cargaba la flecha sobre la cuerda del arco, la sonrisa del cazador, y cómo la saeta maldita tomaba vuelo. Justo como cuando había visto a la dama mortal. Pero esta vez algo era distinto. Su cuerpo parecía contestar aquellos movimientos. Incluso veía el humo del puro de su enemigo, como si fuera una nube estática suspendida en la nada. Y entonces, a pesar de las flechas, a pesar del dolor, dio un salto hacia adelante. Sorprendió al arquero, rompió en vuelo la flecha que le había atravesado de lado su antebrazo y con la cabeza de la misma le inauguró una nueva fuente de oxígeno a su rival, haciéndole una traqueotomía improvisada. El arquero, delicado como era, ajeno al dolor y al combate cuerpo a cuerpo, solo se podía ahogar en su propia sangre. Así que el sobreviviente tomó una de esas flechas modernas huecas que cargaba y la colocó en el nuevo agujero que le había improvisado a su enemigo. No sé si sirva, pero espero no te ahogues, dijo Sebastián mientras en el cielo se pintaba con las mismas letras de antes. Bonus, bonus. Había juntado 2 barras de oro y una más se añadió por cumplir la línea de los 20 minutos. En su mente no se albergaba la esperanza, no para nada. El delirio de la victoria no estaba ahí. Solo surgieron dudas, dudas que comenzaron a atenazar su ser. ¿Eso sería suficiente? ¿Barra y media para cada uno de sus hijos? ¿Eso, eso haría que lo vieran diferente? O tal vez aún le reclamarían porque no se esforzó más. Estaba en aquellos pensamientos cuando de aquella jungla se iluminó por completo por una luna ingente, hermosa, brillante, artificial como todo ese lugar, pero al menos parecía digna de ser admirada. Pero aquella luna, aquella luz, significaba solo una cosa, y eso era que el mejor cazador de la cúpula estaba en el campo, el llamado lobo de las tormentas. Aquel era un hombre ingente, poderoso, experto en combate cuerpo a cuerpo y con un gusto malsano por la sangre de sus oponentes. Sebastián sabía que su tiempo estaba acabando. No podría correr. El lobo era demasiado rápido, demasiado fuerte. De tener una oportunidad era con el efecto de las drogas en su sistema, así que procedió a quitarse las flechas, tomó el puro que había dejado caer el arquero y trató de cauterizar sus heridas, lo cual ya no dolía, al menos no tanto como creía, probablemente un efecto afortunado de la farmacia que se había echado encima. Una llamada irrumpía la noche. Sebastián estaba en su pequeña cama. Batallaba por llegar al teléfono. Al contestar, solamente escuchó una voz que le decía: su solicitud para entrar a la cúpula de los vencedores ha sido aprobada.
Los detalles se le enviarán por correo electrónico. La Cúpula de los Vencedores era el programa más popular del momento. Personas de todas partes del país participaban por una oportunidad de redención, por una oportunidad de dinero. Las reglas eran sencillas. Por cada 10 minutos ganarían una barra de oro, media por incapacitar a un cazador y otra media por eliminarlo. De llegar a los 30 minutos se agregarían 2 barras más. El jugador, de no ser capaz de recoger su premio, podría escoger a quién dejaba él mismo. De esta manera era imposible que se fuera con las manos vacías. Claro, de cierta manera. Aquel juego era legal solo para personas mayores de 35 años que estuvieran en pleno uso de sus facultades mentales. Para muchos era una manera de cometer suicidio. Para otros, otros creían en verdad que era una oportunidad de cambiar su vida. Pero Sebastián, para él era una manera de cumplir con todo aquello que no había logrado. Él creía que con esa fortuna sus hijos por fin habrían de respetarlo. O quizá locamente, tal vez quererlo un poquito más. Aquellos eran los pensamientos del sobreviviente, cuando un demente comenzó a aullar a la distancia. Aquel hombre medía casi 2 metros, tatuado de pies a cabeza, de calva a cintura, parecía esculpido en el mismísimo infierno. Sebastián se permitió sentir temor por última vez en su vida, por un instante. Y después el insensato corrió hacia el lobo. Este no lo podía creer. Aquel rollizo hombre venía a toda velocidad, pero la valentía no sería suficiente, pues lo recibió con la diestra, parando en seco el avance del sobreviviente. Pero este no cayó al suelo. Este se plantó donde estaba y en un momento de locura le gruñó de vuelta. El lobo comenzó a golpear sin piedad a Sebastián, pero este no cejaba ni un ápice, ni un paso. Su rostro parecía estar fijado por los dioses en una sola dirección. No se inmutaba, no se movía, sangraba, pero permanecía inmoble. Solamente su mirada se volvía más y más torva en contra de su enemigo. Sebastián fue directo a las piernas de éste, lo tomó por las corvas de las rodillas y en un momento que sería celebrado y repasado por comentaristas en los años venideros, cargó al lobo, tan largo, pesado como era, y lo azotó sin piedad contra el suelo, haciendo que éste se golpeara con las rocas de la falsa selva en el cráneo. El cazador no lo podía creer. Había matado a tantos hombres y mujeres mucho más amenazantes que aquel insignificante ser. Y entonces el miedo que había dejado atrás al sobreviviente, tomó por asalto al lobo. Aquella figura ahora terrible se acercaba a él con ojos infectos de sangre, con el latido de su corazón a 1000 por hora. Y entonces sucedió. El cielo se llenó de fuegos artificiales. Celebración por toda la cúpula. Los 30 minutos habían pasado. Aquello aseguraba el mayor botín jamás recuperado por nadie en el programa. El lobo aún retrocedía mientras la figura de Sebastián se quedaba quieta, con la mirada fija en él. Pero por fortuna, todo había acabado. El juego había terminado. Las fanfarrias sonaban, el titular del programa entraba con cámaras a toda velocidad. El momento era para celebrarse. El único campeón de la cúpula había nacido. Pero a pesar de que la figura estoica estaba de pie, su corazón ya había dado todo de sí. Muchos romantizarían el momento. Esperaban que hubiese logrado escuchar las fanfarrias antes de desaparecer. Otros se lamentaban que no pudo reinar como campeón, mientras que otros especularon qué fue lo último que pasó por su mente, si había logrado empezar a celebrar, si tenía ansias asesinas. Muchas teorías se hicieron presentes, pero la verdad es que en su mente solamente podía ver sus hijos cuando eran pequeños, mientras los cargaba.
mientras les cocinaba, mientras jugaban, incluso sus primeras palabras, cuando le dijeron papá por primera vez. Lo último que sintió es que esperaba que ese último acto les permitiera vivir a él en el corazón de sus hijos, aunque sea por última vez. Así, queridos sobrevivientes, acaba nuestro relato del día de hoy. Espero en verdad les haya gustado. Como siempre agradezco la música a Purple Planet y a ustedes que me prestan su tiempo, que me prestan sus mentes para que juntos soñemos en estas distopias, estos terrores, estas fantasías. Y pues estas frases metálicas que no me gustan mucho, pero ya saben, si les ha gustado el cuento, por favor, un comentario, un like, si lo comparten, eso realmente me ayudaría mucho. Así que mis queridos sobrevivientes, sigan inteligentes, sigan luchando, sigan su camino. Se despide de ustedes Gashel y nos escuchamos la próxima vez. Gracias y hasta luego.